¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a hablar de la elección de Cortes. Como ustedes saben, ya concluyó finalmente la elección en el Congreso de Corte Suprema de Justicia, que eso fue la semana pasada. Se eligieron a los 13 magistrados que tomarán posesión el 13 de octubre, el domingo, y también se han elegido a los 156 magistrados titulares y 104 suplentes de las salas de Corte de Apelaciones. Es un proceso, permítanme decir, absolutamente ridículo, fruto de la reforma constitucional del año 93. Un proceso ridículo, digo, porque elegir de tajo a más de 250 magistrados no tiene mucho sentido, sobre todo cuando hablamos de la Corte de Apelaciones, que debería ser la siguiente grada de la carrera judicial. Pero bueno, eso es lo que hay y de eso vamos a hablar con nuestros invitados de hoy, que son Claudia Méndez, una reconocida periodista guatemalteca y quien es titular del programa Con Criterio, que ustedes conocerán, y también, por otra parte, mi buenísimo amigo Max Santa Cruz, analista político y también quien pueden escuchar ustedes en los espacios radiales en la red. Bienvenidos a ambos. Comienzo contigo, Claudia, para que nos des tus impresiones generales de todo el proceso, aprovechando que ya estamos concluyendo todo este complejísimo proceso que comenzó desde las comisiones de postulación hasta ayer. ¿Cuál es, digamos, tu mirada general de todo este proceso? Bueno, Bienvenida, a mí Claudia. me llama la atención y me alegra muchísimo que hayas empezado con esas apreciaciones que ese es, ¿verdad? Un proceso ridículo por las razones que ya han sido sobreexpuestas. Creo que si queremos hablar de qué es a lo que aspiramos, todos los ciudadanos necesitamos una justicia independiente que se administre de manera pronta y cumplida, como lo garantizan las cartas internacionales de derechos humanos y como lo garantiza nuestra propia Constitución. Ahora bien, tomando en cuenta que ya se dijo esto, que bien ha expresado Edgar Ortiz, creo que tenemos que rescatar lo siguiente. Uno, finalmente llegamos a hacer un corte de caja, un corte de la prolongación de esos 156 magistrados que estuvieron durante 10 años en las magistraturas. Esto es anticonstitucional. Vaya, pues que se hayan cumplido los plazos debe contarse como un aspecto positivo, porque en Guatemala lamentablemente hemos llegado al límite de considerar positivo el cumplimiento de plazos, pero todos sabemos que la postergación de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia era uno de los signos más evidentes del autoritarismo en el que cayó Guatemala. Dicho esto, también no quiero pecar con mi optimismo de ser una ingenua. Comparto contigo que es un proceso en donde es imposible para los diputados garantizarnos con su nombramiento magistrados que estén comprometidos con la aplicación de la ley. Es prácticamente jugar una gallinita ciega. Algunas veces le atinarán y otras no tanto. Y algunas veces con intención y con señales le atinarán y otras con intención y a pesar de las señales no van a atinarle. Em, ¿Qué tenemos que tener claro? Que existen numerosas iniciativas para reformar nuestra manera de elegir magistrados, pero lamentablemente no ha sido ni la anterior corte que se va, ni la que le precedió, ni siquiera la de 2008, 2012, las que tomaron con una iniciativa de reformar el proceso de la ley de carrera judicial. ¿Por qué no lo toman? Porque llevarnos a elegir Corte de Apelaciones o Corte Suprema de Justicia de una manera distinta prácticamente cambia la dinámica y las reglas del juego del que hoy por hoy se benefician quienes están en esos puestos. Hay nombres muy valiosos en quienes han sido nombrados, pero también hay nombres que con todos los antecedentes que han acumulado, nos hacen dudar de este proceso, dudar al punto de considerarlo que ha caducado. A ver, Max, hay dos formas de elegir funcionarios. O un sistema de servicio civil, de carrera profesional, donde la gente entra por un examen, por mérito, ¿no? Y un sistema de patronazgo, donde vas a entrar por el favor o por el nombramiento libre del presidente, del Congreso o de cualquier otro órgano, ¿no? Realmente nuestro modelo constitucional, cuando le da al Congreso la potestad de cambiar de tajo cada 5 años, a las salas de apelaciones definitivamente instaló un modelo de patronazgo y alrededor han surgido un montón de células, ¿no? Que al final garantizan la reelección a los magistrados que quieren llegar a ese puesto, ¿no? Entonces,
lo digo, Max, porque esperar también algo muy diferente en este proceso es un poco ingenuo, ¿no? Porque todo está dado para que efectivamente se desenvuelva en ese esquema de operadores, patrones, redes clientelares, etcétera, ¿no? Yo también me sumo a ello porque a las reflexiones de Claudia y agrego algo más. Si nos damos cuenta del inicio de la conformación de las comisiones de postulación, el hecho de haber roto el esquema dominante de donde las comisiones de postulación eran siempre casi que ubicadas por todos los que siempre decidían cómo se iban a dar las elecciones de magistrados como una parte de esa etapa del sistema del que estás mencionando, en esta ocasión tuvimos la esperanza de que se rompiera esa hegemonía, al igual que quien presidiera las comisiones e incluso hasta el lugar en donde se celebraran las reuniones de las comisiones de postulación. Eso ya rompía algo y nos daba una cierta esperanza, pero tristemente, mientras existan estos elementos de la tabla de gradación, la discrecionalidad y los argumentos subjetivos sobre cómo evaluamos a los candidatos desde el momento en que haya un comisionado que también quiere ser candidato a magistrado y que no se pueda decir, miren, aquí hay un conflicto de intereses, pues hay poco que decir o poco que cambiar. Al final de cuentas, los resultados en el mejor trabajo posible, que tal vez fue la etapa entre todo más pura, llega al Congreso y el Congreso de la República hace a un lado los elementos de la evaluación, aunque lo utilicen como un argumento político, porque al final la decisión es eminentemente política. Y cuando uno ve de pronto que hay candidatos, por ejemplo, el caso de la Corte Suprema de Justicia, como Flor de María Galvez Barrios, hermana de Estuardo Galvez, sin poder conocer yo realmente las capacidades propias de ella. Pero cuando se le asocia a Estuardo Galvez como uno de los operadores dentro de las posibilidades de ubicar esos magistrados, dentro de esos diferentes gestores, operadores de la justicia en Guatemala, pues surgen muchas dudas al ver que en la elección de creo que 54 votos que obtuvo ella, pues votan en fila, vamos, Cabal, UNE y Semilla. Y entonces dice, bueno, ¿dónde están los marcos de referencia o diferencia dentro de esto? Si ya de por sí hubiera sido cualquier otra persona, la compro. Pero era estrictamente la hermana de Estuardo Galvez. Entonces, hay justificaciones para todo ello. Después viene el tema de la elección de magistrados de salas. Vuelven a lo mismo. ¿Cómo les va a dar tiempo para analizar 312 expedientes en menos de 2, 3 días y poder tomar una buena decisión y elegir todos en bloque? Era muy difícil. Cuando uno les dice a los diputados que cómo es que hicieron eso, les dice, mire, es que no es posible, es que hay que cambiar el sistema. Pero van a cambiarlo ahorita, no, creo que no. Vamos a esperar que tal vez la Corte Suprema de Justicia, que tiene iniciativa de ley, presente una modificación al sistema de elección de magistrados a futuro. Y cuando uno escucha de las voces de los propios diputados, los argumentos y los criterios que utilizaron para escoger a los magistrados, ninguno va asociado a los elementos previos de la evaluación, sino que va asociado a los elementos políticos o a los compadrados, y les duele que en algunos casos, sin quitar el mérito, por ejemplo, de muchos de ellos, a nivel profesional, se elijan a hermanos, a papás, a hijos, etcétera, dentro de los magistrados de salas de apelaciones. Pareciera ser que son los que pasan debajo del radar, Sí. que no nos damos cuenta y que aún, por supuesto, todos coincidimos, aunque nadie quiere tomar la batuta de eso, que el sistema ya caducó y que hay que tomar una nueva forma de poder elegir magistrados si queremos aspirar a un verdadero cambio dentro del sistema de justicia. Y esa es mi posición, pero dado que estamos de acuerdo los tres en que el proceso vigente es político por diseño, desde el momento que te dice las salas de apelaciones las pone el Congreso, punto. Esos 312 nombres no se van a estudiar en términos de la tabla, la No. especialidad, mentira, es político. Claudia, pregunta, si es político, y así es, no, no es que nos guste o no, así es, ¿qué rol jugó el liderazgo presidencial en esta elección? ¿Crees que hubo un saldo positivo? En realidad, de acuerdo con mi reporteo, propios integrantes de la bancada del movimiento Semilla se sintieron abandonados por el Ejecutivo. No es la primera vez que ellos expresan a sotoboche el abandono que hay de parte de ese Ejecutivo. Pero yo quisiera regresar al punto que ha tratado Max antes de profundizar en la pregunta que me planteas. Es que he escuchado que tomamos los nombres por ejemplo, el de Flor de María Galvez es uno que se ha repetido y se le tacha por ser hermana de.
y a la vez que se le tacha, por eso se descuenta el currículum de la magistrada. El currículum de la magistrada preparada estrictamente en una carrera de derecho con una maestría, no es de las abogadas que está presentando colección de doctorados, colección de maestrías, pero sobre todo con una carrera abonada dentro de la Corte de Apelaciones. Hasta el momento su tacha es ser hermana de. Yo me tomo esas tachas con cierta distancia. Es una persona que no muestra sanciones en el ejercicio de la judicatura y de la magistratura, y más bien creo que el hecho de que diferentes bancadas y diferentes partidos votaran por ella muestra que habían un acuerdo que se logró dentro del Congreso de la República. Ahora, pues, me gustan las palabras que ha dicho Quique Godoy y las vengo a repetir acá porque él ha dicho, recordemos que para tachas todos tenían y presentaban una colección en contra de Tel Maldana. Creo que la pregunta que hay que hacerle a estas cortes que han sido electas es si van a responder al llamado que le hace la población guatemalteca. ¿Y cuál es ese llamado a la población guatemalteca? No es un llamado abstracto, no es un llamado que está en el aire y que está digamos, definido bajo elucubraciones o de una manera especulativa. Leamos las encuestas. Fundación Libertad y Desarrollo nos ha proporcionado instrumentos que miden la opinión pública y la verdad es que hasta el año pasado consideramos la corrupción como uno de los grandes problemas de este país. Miren cuáles fueron los resultados de las elecciones 2023. Una opción que pretende revertir la cooptación autoritaria, la cooptación corrupta en las que han caído las instituciones. Aquí el llamado es que lo entiendan esos 13 magistrados. El llamado es a revertir la regresión y que con sus fallos y con sus decisiones no se nos olvide, digamos, las potestades administrativas que ellos tienen pueden contribuir mucho a ello. Miren, esta misma tarde se han ventilado comunicados de prensa entre 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes se detienen a ver qué significan esos comunicados, es ahí era una fuerza de 12 contra uno, tratando de remover a jueces que han criminalizado a operadores de justicia, a activistas de derechos humanos, el propio juez que neutralizó el movimiento Semilla, el juez que ha criminalizado a José Rubén Zamora y a 8 periodistas incluidos. Entonces, creo que la Corte Suprema de Justicia tiene, yo no lo voy a llamar una oportunidad, lo llamo una obligación de atender la exigencia que tiene la población guatemalteca. Quisiera mencionar Pero, otros pero instrumentos. voy si quieres con Max, porque el tiempo Dale. se me va Ok, quedando corto, me quedan unos 5 minutos. Pero dicho lo que dijo Claudia, yo estoy de acuerdo, Claudia, con tu planteamiento y se lo planteo a Max. De alguna forma, es el sentimiento popular, está más que claro. Pero también es cierto que las cortes son estratégicas. Ven el tablero político y dicen, bueno, ¿para dónde sopla el viento? Si el viento sopla a favor de la lucha anticorrupción, ahí vamos. La corte de Cuchi y Valdés pasaba los antejuicios de la CICIG en 2015 y 2016, ya no en 2017. ¿Por qué? Porque los vientos estaban cambiando hacia otro lado. ¿Qué tiene que pasar y de dónde tiene que venir ese liderazgo en todo caso, Max, para que los vientos de cambio se mantengan? Bueno, esa es una reflexión importante porque bien mencionada Claudia Tel Maldana. Tel Maldana también estaba en el señalamiento que había sido electa como fiscal general para poder tapar de alguna forma la salida de Otto Pérez Molina y su gobierno. Y al final de cuentas, en esa mágica iluminación que tuvo en su momento, le decidió cambiar el destino de su futuro. Y hoy en día, pues se le recuerda con otro tipo de acción. Y yo creo que algunos de esos magistrados es la apuesta a la que muchos estamos esperando que más allá de las dudas que pueden existir, yo sigo diciendo esto, respeto por supuesto los perfiles y la trayectoria de cada uno de ellos, pero no se me olvida cuáles son también los ligámenes y cuáles son las relaciones que tienen con los operadores o con los padrinos que de alguna forma motivaron para que fueran, al final de cuentas, incluidos dentro de un listado. Y ahí sí no podemos ser tampoco ingenuos en que esto se mueve por razones de carácter político. Es más, el movimiento Semilla en todo caso vota por 7 magistrados de los 13, de la misma forma en que vota Vamos Cabal y UNE. Imagino yo tratando de resguardar en un futuro la posibilidad de una solicitud de juicio en contra del presidente, en esa lógica política.
Ahora bien, a mí me preocupa que en ese señalamiento la falta de liderazgo que no existe, por ejemplo, en caso de la bancada Semilla, o que los liderazgos a los cuales hoy en día apelamos como los operadores de la gestión de todos estos votos, pareciera ser también estar en tela de duda por muchas razones y muchos elementos y que no podemos de alguna forma colgarles los milagros solo por lo que ha pasado recientemente, porque vienen de un pasado que es también igualmente cuestionado. Hablemos de todos los que han integrado, los que hoy en día ya se convirtió en una nebulosa porque ya la oposición o el oficialismo pareciera ser que se ha mezclado de manera peligrosa y que no se entiende en qué sí y en qué no. Y no digo porque tengan que pelearse todo el tiempo y no construir agenda de país, pero sí me gustaría tener un poco mucho más definido cuáles son los roles y cuáles son las posiciones, como ha estado hasta este momento. Hoy en día pareciera ser que estamos confundidos y creo que peligrosamente eso se puede ver en la elección de una junta directiva. Y mientras tanto, el presidente sí emite pronunciamientos a través de algunas redes sociales, pero no es alguien que de repente le dé tampoco la dirección a una bancada como Semilla, que pareciera ser tampoco tiene la cabeza visible más que lo que Samuel Pérez ha estado hoy en día expresando y que de repente todavía sigue siendo incierto su destino y su presencia dentro del hemiciclo. Sé que hay mucho que decir, me quedan 2 minutos. Le doy 1 minuto a cada uno para que me dé su reflexión final porque siempre se queda algo en el tintero. Claudia. Que cuando hablamos de justicia siempre la hablamos en estos términos, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por reflejar que la justicia es el llamado de miles de mujeres que están peleando por una pensión alimenticia, es el llamado de miles de compañías que se encuentran en medio de disputas comerciales, que el llamado de justicia es el de miles de víctimas en este país que piden la resolución de conflictos y que esos números de 6, 7 cifras que nosotros vemos no nos hagan olvidar que es la apuesta de víctimas, afectados y conflictos porque sean resueltos por la vía democrática, legal y pacífica. Ese es el llamado de la justicia y que eso es lo que tenemos que pensar, no nosotros, sino esos magistrados que han recibido un mandato. Ellos son responsables al final de todo de lo que sus resoluciones van a decirnos. Max. Yo quisiera decir que tenemos la enorme oportunidad, ojalá en esa inspiración como la tuvieron algunas personas más en el pasado, que la tengan en el presente, en el futuro los magistrados electos y que podamos detener juntos la ideologización de la justicia porque eso no nos ha llevado a ningún punto. Las venganzas prometidas del pasado entre los actores no nos lleva a construir esa justicia pronta, esa justicia independiente que necesitamos los guatemaltecos para darle certeza a muchas de las acciones que tiene el país. Sin duda va a ser el gran desafío. Tenemos que estar vigilantes de que esto pase, no podemos confiar únicamente de que las buenas voluntades y los buenos criterios son los que prevalecieron al momento de elegir a los magistrados. Hay agendas políticas detrás de estas elecciones y nosotros nos toca como ciudadanos también estar muy atentos a que hayan esos llamados de atención. Se cumplió con un plazo que no se había cumplido anteriormente, eso ya pareciera ser una gran victoria, pero no es suficiente. Tenemos que estar muy atentos y sí, ojalá que logren parar la ideologización de la justicia. Yo me quedo con 3 cosas. Primero, sin duda, tiene que terminarse esa persecución política que hemos visto en los últimos años. Sería lo más importante en este momento. Pero segundo, la eficiencia. Somos uno de los 5 peores países en justicia civil, uno de los peores 18 en justicia penal. Eso nos dice mucho de los retos que hay también en la justicia para los de a pie, como lo decía Claudia. Y tercero, señores, ojalá sea la última vez que tenemos comisiones de postulación, pero bueno, es un sueño y una aspiración más que una realidad De probablemente. acuerdo. Claudia Méndez, Max Santa Cruz, muchas gracias por acompañarme. Hasta aquí llega el Gracias. debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Saludos.